Bien. Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente hoy viernes reunidos para poder comentar respecto al caso clínico correspondiente al día de hoy para discutirlo, analizarlo y, como siempre lo dije, para aprender todos juntos. Hoy va a ser la presentación del caso clínico la doctora Mabel Rocío Moy Ortiz, residente de segundo año, ¿no?, del Hospital General San Juan de Dios de Oruro. Son sus tutoras la doctora Gabriela Bobarín y la doctora Romina Villegas, también pediatras, y en este momento nos van a comentar este caso clínico seguramente de mucho interés para todos nosotros. Siempre aprendemos, cada viernes escuchamos un nuevo caso clínico que indudablemente pues es preparado por ustedes. Nosotros también el caso clínico no lo conocemos y también aprendemos de lo que ustedes presentan, ¿no? Entonces, adelante, doctora Mabel Rocío Moya, puede empezar con el caso clínico y puede empezar a compartir pantalla. Buenos días, doctor. Bueno, agradecer primeramente por la invitación al servicio de infectología. Y bueno, vamos a presentar un caso clínico pediátrico infectológico que es de interés y podamos también aprender de los conocimientos de todos ustedes, doctores. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Doctor Mijail, ¿pueden ver la pantalla compartida? Por favor, ¿me confirma? Sí, estamos viendo la pantalla compartida. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, estimados doctores a nivel de todo Bolivia. Voy a iniciar con el caso clínico. Bien, nuestro paciente responde a las iniciales JAHM, o es un paciente de sexo masculino de 9 años y 11 meses de edad, con procedencia de La Paz, quien actualmente reside en Oruro. La fecha de su ingreso a nuestro servicio ha sido el 6 de mayo de 2026. Entre los principales motivos de consulta por el cual nuestro paciente ha acudido a nuestro nosocomio es por la presencia de vómitos, dolor abdominal y alzas térmicas que eran persistentes. Bien, con respecto a lo que es la historia de la enfermedad actual, el cuadro de nuestro paciente se ha iniciado 2 semanas antes de su ingreso. El síntoma inicial ha sido alzas térmicas, mismos eran intermitentes y por el cual en un inicio la mamá administró ibuprofeno. Sin embargo, no presenta mejoría, por lo cual acude a su centro de salud Santa Rosa de nuestro departamento, donde recibe una inyección intramuscular de penicilina y besetínica, dexametasona y metamizol. Con respecto al cuadro clínico, 5 días antes de su internación, el paciente empieza a presentar deposiciones líquidas, mismas son de características mucoides, en una cantidad de 3 a 4 de moderada intensidad. Además, se suma al cuadro un estado nauseoso que llega al vómito en 3 a 4 oportunidades, mismo de características gastrobiliosas. Y posteriormente se añade el dolor abdominal, que es en escala 7 de 10, a predominio de lo que es mesogastrio, que cede tras la deposición. Bien, continuando con el cuadro, 2 días previos a su internación, la madre retorna con menor al centro de salud Santa Rosa, donde le indican tratamiento por vía oral en base a cotrimoxazol, zinc y sales de rehidratación oral. Además, se le vuelve a administrar una inyectable intramuscular con dexametasona y metamizol. Por la persistencia del cuadro y por el dolor que presentaba el paciente, también se le solicitan exámenes complementarios, se le solicitó una ecografía de rastreo abdominal y laboratorios. La mamá nos indica que un día previo a su internación el paciente persistía con las deposiciones líquidas. Acude inmediatamente a recoger los resultados de su centro de salud, donde les refieren a un centro de salud de segundo nivel, donde posteriormente, tras la valoración, los refieren a nuestro nosocomio. Bien, los exámenes con el cual acude el paciente a nuestro nosocomio son los siguientes. Presenta un examen de sangre, donde podemos observar que en la serie roja tiene glóbulos rojos de 4.87, un hematocrito de 0.45 y una hemoglobina de 149, que estarían dentro de parámetros. A nivel de serie blanca, presenta glóbulos blancos de 12.8, a predominio de neutrófilos de un 70% y un PCR de 24. Mismos nos hacen pensar en un proceso infeccioso de origen bacteriano.
un ego donde se encuentra sin particularidades y solo se ve cristales uratos amorfos en escasa cantidad y una reacción de Vidal negativa. Siguiente, por favor. En las imágenes podemos observar los laboratorios con el cual ha ingresado nuestro paciente de su centro de salud. Siguiente, por favor. Bien, además también se le solicitó al paciente una ecografía de rastreo abdominal. Lo remarcable y predominante es que a nivel de hígado se observa una lesión hipoecoica de bordes parcialmente definidos, donde al realizar el examen Doppler no se observa un flujo. Entre las conclusiones del estudio ecográfico, lo resaltante es la lesión focal hepática en el lóbulo derecho con un hallazgo ecográfico que nos sugiere un absceso hepático. Bien, ¿qué antecedentes más tenía nuestro paciente? Entre los antecedentes no patológicos ha sido obtenido por un parto ectóxico a término de 39 semanas sin complicaciones en el momento postnatal. El paciente presentaba, según referencia de la mamá, un esquema completo. Sin embargo, durante la internación no aportaba tal carnet para poderlo verificar. Al examen físico se observó la cicatriz queloide en brazo derecho atribuible a la vacuna del BCG. Con respecto a su desarrollo intelectual, era adecuado para su edad. El paciente había cumplido los hitos del desarrollo y además está cursando actualmente el quinto básico de la unidad educativa Avelino Signani de nuestro departamento. Entre sus antecedentes patológicos, el paciente en sus primeros días de vida cursó con una hiperbilirrubinemia, con una estancia hospitalaria de 1 semana, por el cual fue internado en el Hospital Modal Corea de La Paz. A los 8 años, el paciente presenta un cuadro de apendicitis, mismo es resuelto con un cuadro quirúrgico en el Hospital San Gabriel de La Paz. Posteriormente, la mamá nos refiere que el paciente solo presenta cuadros respiratorios estacionales que son resueltos de forma ambulatoria, acudiendo a su centro de salud de primer nivel. Entre sus antecedentes familiares, pues el paciente, su madre tiene 30 años de edad, su ocupación actual es comerciante y recibe tratamiento para el hipertiroidismo. Su papá tiene igualmente 30 años de edad, su ocupación es obrero de construcción, sano. Entre lo que nos refería la mamá, que tiene antecedentes de ser un bebedor consuetudinario. Sin embargo, no vive actualmente con la familia y tiene un hermano que estaba aparentemente sano. Bien, con respecto al examen físico que se realizó cuando el paciente ingresó a nuestro nosocomio, el paciente ingresa en un mal estado general, consciente, orientado, subfebril y se notan signos de deshidratación. Ingresa a nuestro servicio con los siguientes signos vitales: una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una temperatura de 37.8, saturando 86 sin aporte, una presión de 170 milímetros de mercurio, un peso de 38 kilos y una talla de 139 centímetros. Realizamos el examen físico segmentario. En piel y faneras observamos que el paciente ingresa con piel y mucosas secas, pálidas. A nivel de cara y cráneo no observamos particularidades. En ojos sí se observa un enoftalmos. Y también lo destacable es que a nivel de boca sí observamos mucosa y lengua secas, una lengua suborral y una orofaringea eritematosa. A nivel de tórax se encontraba un murmullo vesicular conservado. A nivel cardiovascular, a la auscultación se evidencia que los ruidos estaban rítmicos, taquicárdicos, no se auscultaban soplos. A nivel de abdomen sí observamos una cicatriz queloide de 4 centímetros en fosa ilíaca derecha, atribuible a su cirugía previa, mismo oblicua. A la auscultación a nivel abdominal podemos evidenciar que el paciente presentaba ruidos hidroaéreos hiperactivos. En la palpación sí presenta dolor a la palpación profunda. En todo el marco abdominal, sin embargo, es más predominante a nivel de hipocondrio derecho. Geniturinario, de características masculinas, sin lesiones visibles, testículos presentes en bolsa escrotal, un prepucio retráctil y presenta un táneo. A nivel de extremidades, un tonotrofismo conservado. Sin embargo, por el estado de deshidratación sí se observa un llenado capilar retardado de 3 segundos. Por lo tanto, tras el examen físico y además los exámenes complementarios, se llegan a los siguientes diagnósticos de ingreso: una gastroenteritis aguda infecciosa, una deshidratación moderada, un absceso hepático por ecografía, un riesgo de sobrepeso de más un desvío estándar y un desarrollo intelectual adecuado para su edad.
Se realiza el siguiente manejo en su internación. Se le hace una carga con ringer-lactato. Además, se le inicia cobertura antibiótica en base a quinolona con ciprofloxacino. También se le inicia antipirético en horario con paracetamol. Se le solicita laboratorios y un examen general de orina y ¿sí? Bien, horas posteriores nos llegan los laboratorios de ingreso, donde podemos observar en el hemograma a nivel de la serie roja que presenta glóbulos rojos de 4.91 en hemoglobina de 121 en hematocrito de 0.36 compatibles con una anemia leve microcítica hipocrómica. A nivel de lo que es la serie blanca, observamos que los glóbulos blancos están de 16.1 a predominio de segmentados. A nivel de lo que es el coagulograma, observamos que tenemos un tiempo de protrombina prolongado de 18 segundos y una actividad reducida de 49%. A nivel de lo que es la química sanguínea, a nivel de proteinograma, dentro de parámetros, las bilirrubinas también, un ligero aumento en lo que son las transaminasas y un perfil renal dentro de parámetros. Siguiente, por favor. A nivel de ionograma, el potasio estaba disminuido, sin embargo, el paciente no presentaba clínica ni datos de corrección. La proteína C sí estaba relativa con 384 miligramos por litro, por lo cual junto con el laboratorio de ingreso sí nos da el indicio de un proceso infeccioso bacteriano agudo. Se le realiza un examen general de orina, mismo igual que se encuentra sin particularidades, solo con uratos amorfos en escasa cantidad. Un examen de heces donde tenemos un moco fecal positivo, a predominio de polimorfos nucleares en el 80%, sangre oculta positiva y un coproparasitológico simple donde no se pueden observar formas parasitarias. Se les realiza también ecografías de ingreso. Siguiente, por favor. Bien, lo destacable de lo que es la ecografía, misma que ha sido nos han ayudado y orientado el servicio de imagenología de nuestro hospital. A nivel de hígado, lo destacable que podemos observar es que si tenemos múltiples lesiones en segmento 4 y 5, nos podemos observar contornos irregulares y mal delimitados respecto al parénquima sano. También podemos ver en el nivel ecográfico un padrón que es predominantemente hipoecogénico. En el interior, ¿no? podemos ver ecos internos finos, heterogéneos, con tabicaciones incompletas, con un refuerzo acústico distal, por lo cual podemos sospechar que tenemos un contenido líquido, semilíquido. Además, Perdón, doctora. Doctora Moya, buenas tardes. Primero agradecerle, soy el doctor Velasco, agradecerle por compartir este caso. Creo que va a ser de mucha enseñanza. Aquí en la sala no solo están los que nos ven en las cámaras, es una sala pequeña llena y tenemos otra red, otro auditorio pequeñito donde también los están siguiendo a todos ustedes aquí en el Hospital del Niño. Como también es una sesión de enseñanza, tal vez con su cursor nos podría mostrar, doctora, dónde están esas lesiones en la ecografía para que aprendamos todos, ¿no? Por favor, si fuera tan amable. Y también muchas gracias, doctora Bobarín, por estar con nosotros, por ser tutora de este caso. Y esa sería mi solicitud, doctorado. Gracias, doctor Velasco. No sé si podría proceder, doctora, a mostrarnos un poquito más la ecografía, ¿no? Las imágenes hipoecóicas que se observan en la misma. Continuando entonces, podemos observar un patrón predominantemente hipoecogénico. Como pueden observar a nivel ecográfico, sí se puede ver lo que son ecos internos, mismos están tabicados, son irregulares, como podemos observar en acá. Además, un refuerzo acústico, este es acá el refuerzo acústico, compatible con un contenido líquido y semilíquido. Bien. Con el cursor que usted tiene, perdóneme, con el cursor que usted tiene, puede ampliar prácticamente las imágenes de la ecografía. Dice ampliar en el cursor, botón de la izquierda de su mouse, y le va a salir un
cómo debe ampliar una lupa, me imagino. Exactamente. Muchas gracias. Cuando lo agrandó se veía mucho mejor, doctora. A ver si nuevamente, por favor. Vamos a agrandar. Ahí, 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 sí. Posterior a agrandar, doctor, cuando activamos el puntero, vuelve al tamaño habitual. Ah, ok, ok. A ver si lo puede agrandar nuevamente entonces, porque se ven varias, ¿no? O a ver si, cómo lo han visto, cómo lo han informado los imagenólogos, porque impresiona que hay eh, varias formaciones, ¿no? Hipogénicas, hipoecoicas, como usted lo dice. Bueno, sí, podemos observar en el interior focos hiperecogénicos puntiformes, como pueden ver acá. Acá se ven pequeños puntos hiperecogénicos, ¿no? Lo que es de coloración blanquecina. Además, un artefacto de reverberación y lo que nos da una imagen característica de burbujas de gas, que igual se denomina ese patrón a nivel ecográfico. Y esto nos sugiere de que el contenido del cual estamos observando es de un origen biógeno. Entonces, como pueden ver, ese es el signo ecográfico característico que nos ha hecho sospechar igual que el origen era biógeno. Además, podemos ver que la pared está engrosada, como pueden observar aquí. La pared está aumentada de tamaño. Y tenemos una zona de transición perilacional que nos sugiere que estamos frente a un proceso inflamatorio. Al Doppler color, como también ha sido en la ecografía extrainstitucional, podemos ver que no se ve un flujo, no hay señal vascular, simplemente en el informe que podemos ver una pequeña área perilesional que nos hace pensar igual solo en un proceso edematoso. Eso entonces sería lo característico de lo que nos ha ayudado a investigar más sobre un absceso hepático. La conclusión que nos da nuestro servicio de imagenología es que el aspecto ecográfico es sugerente de un absceso hepático, no con las características y los hallazgos ecográficos descritos previamente. Bien, después del análisis Pero del una DEME, preguntita. ¿Y tiene usted una tomografía contrastada? sí, vamos a llegar a eso, doctor. Ah, ya. Bien, entonces, continuando, el paciente tras la realización de la ecografía y también el apoyo de imagenología, se ha decidido añadir la metronidazol a lo que era su esquema antibiótico. Además, tras el coagulograma alterado que presentaba nuestro paciente, se le realiza transfusión de plasma fresco congelado y también se le inicia vitamina K. También se le solicita una placa de radiografía, ¿no? Donde no se observan lesiones o hallazgos significativos. Posteriormente se le decide tomar lo que es la tomografía de abdomen. Después igual de coordinar con el servicio de cirugía pediátrica de nuestro hospital. Como pueden ver, a nivel de lo que es en los cortes tomográficos, vamos a observar lesiones hipodensas, ¿no? Acá. Les voy a detallar un poco más, poco a poco, pero como podemos observar, aquí tenemos lesiones hipodensas, además que tenemos un realce anular, ¿no? Anular periférico, un engrosamiento igual de la pared, como podemos ver en aquí. Están engrosadas las paredes, son de características igual tabicadas, irregulares, y también a nivel de lo que es la fase del portal y tardía, la pared, bueno, mantiene su realce. Y también podemos ver un pequeño edema a nivel parenquimatoso. En este otro corte también vamos a observar las lesiones igual hipodensas características. Bien, posteriormente también ha sido valorada la tomografía por el servicio de imagenología, quien ha llegado, ¿no?, a las siguientes
a lo siguiente de las descripciones imagenológicas. En el hígado se observan múltiples lesiones focalizadas hipodensas en segmento 4, 5, ¿no? Lo voy a ampliar un poco. ¿Sí? Como pueden ver, son lesiones hipodensas, están localizadas a este nivel. También podemos observar un engrosamiento del captante de la pared y en la zona central se mantiene una hipodensidad sin captación de lo que es el contraste. Aquí. Bien, no se observa una dilatación de la vía biliar principal ni tampoco un compromiso vascular mayor. La vesícula está distendida, piriforme y tiene solo un líquido perovesicular laminar. Por lo tanto, la conclusión de nuestra tomografía es la siguiente, ¿no? Se observan lesiones en segmento 4, 5 con un patrón de real celular periférico, un centro avascular y cambios inflamatorios adyacentes, por lo cual sí nos sugiere, son muy sugestivos de un absceso hepático. Bien, posteriormente, tras la revaloración por cirugía Perdón, pediátrica. doctora, Perdón. una preguntita. El doctor Blasio quiere hacer una consulta. ¿Eso es una consulta? No, ya está explicada. Ya. Adelante entonces, doctor. Bien, por lo tanto, tras el estudio imagenológico de tomografía que se realizó, se realiza la revaloración por el Servicio de Cirugía Pediátrica, quien en fecha 8 de mayo indica programación quirúrgica para el 11 de mayo, ¿no? O sea, para el lunes. Sin embargo, horas posteriores en la guardia del viernes, el paciente presenta signos clínicos de riesgo. Empieza a tener una descompensación hemodinámica, taquicardia, taquipnea, alzas térmicas, por lo cual también el mismo día llega el resultado de su compropultivo, que nos reporta E. coli ble positivo, sensible imipenem. También más orientados con la clínica, se decide el rote de antibióticos, se le descontinúa lo que es el ciprofloxacino y se le inicia imipenem. Bien, después, durante lo que fue la guardia del fin de semana, el 11, horas antes de que el paciente pueda ingresar a conducta quirúrgica, presenta un mayor deterioro de lo que era su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, por lo cual se pide valoración por la unidad de terapia intensiva pediátrica, quien tras la valoración decide su ingreso a su unidad, se le inicia un soporte aminérgico en base a noradrenalina y adrenalina, se le realiza también lo que son transfusiones para posterior compensación hemodinámica y se continúa con lo que es la cobertura antibiótica de amplio espectro. El paciente ingresa a horas 8 o 9 de la mañana a terapia intensiva y posteriormente es pasado a quirófano tras la compensación que recibe. Ingresa a quirófano, ¿no? Como podemos observar, esta es la fotografía de lo que fue su tiempo quirúrgico. Ingresa con un diagnóstico preoperatorio de un absceso hepático versus un quistidatídico. Su diagnóstico postoperatorio es un absceso hepático segmento 4, 5 y 8. La cirugía que se ha realizado es una laparotomía exploratoria, un drenaje de absceso, lavado y drenaje de cavidad. Bien, como podemos observar, ¿no? En el tiempo quirúrgico lo que nos habla el protocolo es que se realiza una abertura de la cavidad, se llega a lo que es explorar hígado, donde se puede palpar una fluctuación en el segmento 4 y 8. Además, como podemos ver igual en nuestro tipo de acá, se realiza el aspirado, ¿no? Con trocar en lugar del absceso, donde llegan a obtener un líquido purulento, espeso y de color blanquecino grisáceo. Lo característico y lo que a los cirujanos les llama la atención es que no presenta olor. Además, bueno, se observa un tejido necrótico de 100 cc, por lo cual se decide mandar la muestra del tejido hepático y de la secreción a cultivo antibiograma y una muestra de GeneXpert. Bien, después también se observa, ¿no? Que a nivel de lo que era el absceso, un tejido esfacelado, necrosado y un líquido purulento, que posteriormente fue retirado y también se realizó una limpieza prolija del mismo. Bien, esto fue el día 11 y el día 12 ya nos llegó los resultados de lo que fue el GeneXpert de tejido hepático. Mismo nos da un resultado detectado de Mycobacterium tuberculosis.
Posteriormente también es procesado, ¿no? El resultado en lo que es nuestro programa de TV de nuestro nosocomio. Bien, continuando, también se recaba el resultado del cultivo de secreción hepática, donde se identifica a Candida albicans, por lo que su evolución en terapia intensiva no fue la siguiente. El paciente estuvo internado 3 días en la solución de terapia intensiva. Se resuelve posteriormente su choque séptico, se le retira progresivamente lo que es el soporte vasoactivo. El paciente durante su estancia en UTIP no presenta alzas térmicas, también presenta en los laboratorios de control una disminución progresiva de sus leucocitos, se mejora la coagulopatía y ya tiene una función hepática normalizada tras las transfusiones, por lo cual el día 13 se decide su externación a salas de pediatría para continuar con el tratamiento. Bien, estos son los cultivos relevantes que tenemos del paciente, el coprocultivo que salió en fecha 11, sensible imipenem. El 12, ¿no? También el resultado de GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis. El 12 también sale el resultado del cultivo del absceso hepático para Candida albicans. Y posteriormente, bueno, un hemocultivo que no presenta crecimiento. Por lo tanto, el tratamiento con el cual este paciente ha estado ha sido imipenem, ¿no? Que nos ha dado una cobertura amplia, metronidazol, el fluconazol, que se ha iniciado con lo que es el cultivo del absceso hepático. Además, el día 12, durante su estancia en terapia intensiva, también con los resultados ya se coordina con el servicio de TOTS y el programa de TV. Bien. Gracias, doctora. Mire, yo le quería hacer una pregunta a usted antes de que continúe, ¿no? Primero pensábamos que era cuando nosotros abordamos un absceso, lo abordamos desde 2 puntos de vista generalmente. Primero, digamos, si es un absceso hepático, si es de origen piógeno, tendría que haber el antecedente quirúrgico que aparentemente no ha habido, y si ha habido es un año antes, ¿no es cierto? Ese es uno. Y si pensamos en un absceso amibiano, tendríamos que tener nosotros, digamos, una gran prevalencia de amibiasis en la zona, ¿no? Y seguramente, como los mexicanos, pues tener varios abscesos hepáticos amibianos. Lo que sí a mí me llama la atención es ese hallazgo que ustedes han tenido de Mycobacterium tuberculosis, porque Mycobacterium es el bacilo egoísta. Él no permite que crezcan otros microorganismos dentro, ¿no? Porque justamente genera un medio ácido, y ese medio ácido hace que no desarrollen, en este caso, otros microorganismos más que Mycobacterium. Entonces, y encima hongos, ¿no? O sea, digamos, aparecen hongos que probablemente tienen una infección polimicrobiana. Si así fuera, pues no encaja mucho en el sentido de que podría ser tal vez polimicrobiana con bacterias y hongos, pero con Mycobacterium tuberculosis no. Yo creo que habría que ver tal vez algún grado de inmunodeficiencia, algo para justificar, porque si bien tiene los abscesos hepáticos, pues probablemente ha tenido una migración del bacilo por vía sanguínea o tal vez del intestino, ¿no? O sea, no sé si ustedes le han hecho alguna prueba de GeneXpert en heces, por ejemplo, a este paciente, porque podría tratarse también de una tuberculosis peritoneal que posteriormente se complica con un absceso amibiano, ¿no? Pero no sé cuál ha sido el punto de vista de ustedes que han pensado ante este caso y cómo justificarían este problema que tiene el paciente. Bueno, doctor, buenos días. Se consultó con cirugía, ¿por qué se envió la muestra, ¿no? Para GeneXpert? Pero nos dijo que las características que tenían, las características clínicas, al observar en el periodo operatorio y de la secreción y de los tejidos adyacentes, no era como de los abscesos piógenos que ven, ¿no? Que ven los cirujanos. Entonces, por eso es que ellos mandaron el tejido para hacer la muestra de GeneXpert, doctor. Entonces, a nosotros también nos pareció un caso interesante porque si bien el paciente ha estado ya con antibióticos más antes de su internación, entonces en su hemocultivo nos salió negativo, pero ya en el cultivo de la secreción, y ahí se vio la Candida albicans. También en cuanto a la parte inmunológica, se pidió una prueba para VIH, la cual salió negativa, doctor.
En cuanto a su pregunta que si le hemos hecho el Genes Perenienses, no lo hicimos. Hubiera sido bueno que lo hagamos. Ahora, otra Eso cosa se- que me preocupa, muchas gracias. Lo que me preocupa, doctor, es ¿de dónde viene el bacilo? ¿No? Si no viene del intestino, tiene que venir de los pulmones, ¿no? Lo más probable es que sí tenga, en este caso, algún antecedente, en este caso de una tuberculosis pulmonar. ¿Ustedes tienen la radiografía, una tomografía de tórax de este paciente? Sí, tenemos la radiografía de tórax donde, bueno, aparentemente no hay tuberculosis. No tenemos las imágenes hiperdensas pariliares, pero vamos para que nos salga una tuberculosis pulmonar clínica, tos, ¿no? Antecedentes de Combes, después se averiguó, tampoco, se mandó a epidemiología también para que hagan el seguimiento a la familia. Y bueno, el único antecedente que tuviéramos sería del papá, ¿no? Que es un bebedor consuetudinario, pero como no vive con ellos, tampoco hemos podido hacer un buen seguimiento de él, ¿no? Lo dejamos a la mamá con la indicación de que tienen que hacer el seguimiento, su familia, ellos. Entonces yo creo que este mes tienen que venir al control, entonces vamos a seguir haciendo las investigaciones correspondientes, doctor. Sí, porque mire, yo lo compro como un absceso pío, no lo puedo comprar, porque obviamente usted nos ha mostrado la secreción purulenta, etcétera, que presenta el paciente, ¿no? Pero tampoco el cine es una especialidad muy alta. Eso es lo que a mí me hace el jaque, ¿no? Porque es muy alta su especialidad, o sea, lo cual quiere decir que falsos positivos no tienen. Entonces, y habría que creer ese siniestro. De todas maneras, a ver, vamos a escuchar el comentario del doctor Velasco, a ver qué opina sobre el caso y vamos a ir discutiendo este caso. Adelante. Sí, yo quisiera dar mi opinión sobre este caso. Realmente muy interesante, muy interesante. Gracias por presentarlo. No, yo lo que te propongo, Jaime, es que termine la presentación y yo quisiera también dar una posición. No que nos tranquemos acá, ¿no? Yo creo que el caso ha sido muy bien abordado, se ha procedido adecuadamente, se ha hecho una intervención quirúrgica, excelentes cirujanos, por lo visto. Y luego yo quisiera dar mi opinión con respecto a este caso. Ok, Víctor, ¿por qué pensarías hasta acá? Seguimos hasta, No, hasta acá. yo quisiera pensar, una vez que termine el caso, y quisiera escuchar qué es lo que han hecho, y quisiera dar ahí mi opinión con respecto a este hallazgo dual hasta de tres cosas, ¿no? Hongos, bacterias y tuberculosis. Yo quisiera dar una opinión, pero una vez que termine la presentación. Ya, perfecto. Entonces, adelante, por favor, continúen con la presentación y seguimos la discusión Gracias. cuando terminen de presentar la revisión. Adelante. Bien, continuando con el caso clínico, el paciente posteriormente es externado del servicio de TIP, ingresa a nuestras salas de pediatría, donde se completa cobertura antibiótica con imipenem por 10 días. Además, con la coordinación de lo que es el DOTS y también el programa de tuberculosis, se le inicia ya tratamiento específico para la TB y además se continúa con el tratamiento antimicótico. Bueno, el paciente presenta posteriormente una evolución favorable en salas. No voy a presentar datos de RIS, también tiene buena tolerancia oral. A nivel quirúrgico, igual se le retira lo que son los drenes, no presenta igual datos de infección en lo que es el sitio quirúrgico, por lo cual después se le externa al paciente para completar su tratamiento en base a ciprofloxacino y fluconazol. Además, para continuar también con el tratamiento específico por la TB, mismo con el cual el paciente continúa en seguimiento y también con controles periódicos en nuestro hospital. Bien, con respecto a la anatomía patológica que nos ha llegado en fecha 27, podemos observar que el parénquima hepático tiene signos severos de inflamación y reparación, por lo cual igual son sugerentes de un absceso hepático y, bueno, es negativo para un proceso neoplásico maligno. Bien, continuando con respecto a lo que es el tema, ¿no? La TB extrapulmonar en pediatría
Afecta órganos en lo que es fuera del pulmón. El niño representa del 20 a 30% de todos los casos de TB. Podemos ver que el diagnóstico temprano puede reducir la mortalidad y las secuelas graves. Los sitios más frecuentes de la TB extrapulmonar son en ganglios, meninges, hueso, abdomen y, bueno, particularmente hígado. Podemos ver que factores de riesgo importantes son inmunosupresión, desnutrición y, bueno, importante también el contacto con un adulto vacinífero. A nivel de la clínica, pues presenta una fiebre prolongada, pérdida de peso, sudoración nocturna y síntomas locales. Este tipo de casos son un reto de diagnóstico por la presentación atípica que presentan y por el físico altivo en niños. Bueno, con respecto al diagnóstico y manejo, el GeneXpert nos ayuda para una detección rápida de lo que es de nivel en tejidos. Sin embargo, también se puede continuar con biopsias y cultivos para una confirmación histológica. El seguimiento que se necesita igual es de una imagen seriada, función hepática y adherencia a lo que es el tratamiento. Puede presentar complicaciones como hepatotoxicidad, resistencia y fístulas. Lo ideal es un manejo multidisciplinario por las áreas de cirugía, pediatría e infectología. Bien, el paciente posteriormente no igual ha continuado y continúa con lo que es su tratamiento específico del TB. Además, continúa igual consiguiendo con el programa. Entre nuestras conclusiones y mensajes claves de lo que ha sido nuestro caso, sí ha sido una presentación atípica, grave, ¿no? El diagnóstico, como igual nos mencionaba el doctor, es molecular, ha requerido un manejo multidisciplinario. La presentación fue atípica y a nivel de GeneXpert fue clave por el diagnóstico definitivo. Como podemos observar en acá, también en las otras imágenes que han sido provistas por nuestro programa de TB de nuestro departamento, la muestra ha sido procesada en un cartucho especial, por lo cual no tendría duda de que haya habido alguna contaminación. El programa también nos indica que ha sido la primera muestra de tejido hepático que se ha realizado en nuestro departamento. Lo llamativo también fue que sí no nos dio positivo, por lo cual estaría ingresando como un caso especial dentro de nuestro departamento. Por eso este caso ha sido para nosotros particular y, bueno, sé que el abordaje también es un poco complicado, ¿no? Buscando y ahondando más en la literatura podemos observar que es un caso casi único, raro, que no tienen muchos reportes a nivel de lo que es la bibliografía. Igual en algunos artículos de Turquía, de la revista de infectología, nos indican, ¿no?, que un caso parecido sucedió en un niño de 4 años, que primero fue tratado como una fiebre de origen desconocido, y a pesar de los laboratorios, y no se podía encontrar el origen y persistía el paciente con alzas térmicas de 38.5. Se le realiza también exámenes imagenológicos complementarios, donde sí igual se observaba un patrón sugerente de un absceso hepático. Se decide también el ingreso a quirófano, como ha sido nuestro caso, donde se le ha tomado lo que es la muestra del tejido hepático y también el aspirado de la secreción. Bueno, sé que hay muchas igual preguntas, pero sí, la verdad, para nosotros ha sido un caso nuevo, interesante, no solo para la parte de pediatría, sino también para nuestro programa de tuberculosis. Muchas gracias. Ha sido un caso muy interesante el que ustedes han presentado. Creo que de este tipo de casos clínicos nosotros necesitamos para poder discutirlos un poco y obviamente aprender, como les mencionaba en principio, todos juntos. Entonces vamos a dar primero lugar a las preguntas del chat o a las personas que quieren participar para finalmente dar las opiniones finales respecto a este caso. Pregunta Franco Quispe Acero, dice, buen día. Una pregunta al expositor. ¿Qué tipo de GeneXpert solicitaron y cuáles son las diferencias con el cultivo para el diagnóstico de tuberculosis? Adelante, doctor.
Bueno, me he orientado con Bueno, continuando con lo que ha sido el GeneXpert, hemos ido a lo que es nuestro programa, quien nos ha explicado cómo ha sido el resultado. Como podemos observar, el Mycobacterium puede llegar a tener un recuento necesita de 10 a 16, nos indican, para ya poder ser detectado, por lo cual es de bastante especificidad. La muestra ha sido, en acá nos dice indeterminada, porque no se ha podido comprobar la resistencia a la rifampicina. La cantidad ha sido escasa en trazas y bueno, lo que nos indica que el GeneXpert es un estudio mucho más específico porque es el propio estudio del DNA, ¿no? Es a nivel molecular. En cambio, el cultivo es una muestra ya macroscópica que necesita aproximadamente, nos dijo, entre 500 unidades para poder ser detectado. En cambio, en nuestro caso, con 10 a 16 ya ha podido ser detectado. Por lo tanto, es mucho más específico el GeneXpert, según igual el informe que nos dio nuestro servicio de TI. Además, bueno, es procesado, como podemos ver en las imágenes que valen acá, con el equipo especial de GeneXpert. Cada muestra es procesada en uno de estos cartuchos únicos que después igual son desechados. Está con un sistema igual operativo actualizado, ¿no? Que detecta casi de la manera más específica y nos brinda los datos correspondientes. Gracias, doctora. Tal vez para puntualizar, ¿no? Generalmente en tuberculosis lo que se pide es el GeneXpert Ultra, ¿no? Que va a detectar un promedio de 13 bacilos, ¿no? En un rango más o menos de 11 a 15 bacilos. Entonces, generalmente siempre se pide eso en tuberculosis, no el habitual. Hay otra pregunta de Franz Jugar, que es un colega nuestro que estuvo algún tiempo en el Hospital del Niño. Buen día, dice, felicitaciones. En la anatomía patológica informaron granulomas tuberculosos, pregunta. ¿Qué dijo el estudio anatomopatológico de la biopsia que ustedes tomaron, doctor? Bueno, como voy a volver a la presentación, cuando nos llegó nuestro resultado de anatomía patológica, solo nos informa un parénquima hepático, ¿no? Con signos de inflamación sugerentes de un absceso hepático, pero no se observaban granulomas tuberculosos. Sin embargo, preguntando y buscando también más en otras bibliografías, nos indican que la anatomía patológica llega a ser más macroscópica. Así que es más fidedigno tomar en cuenta lo que es el resultado de GeneXpert, que no siempre, como podemos observar, era en escasa cantidad la carga igual que tenía de micoplasma. Probablemente por eso no fue identificada en la anatomía patológica. Gracias, doctora. Ahora sí estamos esperando la participación del doctor Velasco respecto a qué opina de este caso. Adelante, Víctor. Sí, muy interesante este caso. Yo creo que da para discutir bastante. Bueno, mi criterio sería que, habiendo escuchado toda la presentación, yo pensaría en lo que ha pensado el grupo de Oruro, que es un absceso hepático biogénico bacteriano, ¿no? Lo del GeneXpert ha sido algo más de alta sospecha. En realidad, no había antecedentes de contacto, no había un COMBE que nos oriente, que es lo primero que se pregunta. La evolución ha sido aguda, no ha sido crónica. El otro aspecto que llama la atención es que los paraclínicos han sido orientadores para un absceso más bacteriano, ¿no? De hecho, tenía 15,000 leucocitos, tenía una PCR de 300. Y la pregunta del doctor Franz Jugar, que aquí le mandamos un saludo, de aquí desde La Paz, desde el Hospital del Niño, creo que es muy importante. Con semejante lesión, yo creo que debería haber habido debería haberse mostrado la triada clásica del granuloma que no se ha mostrado. Y más que tener una opinión contraria, estamos haciendo un ejercicio clínico. No se olviden que los falsos positivos de GeneXpert
existen por si acaso. ¿Cuáles son? Uno, que se haya contaminado la muestra, es una de esas. No olvidemos que tienen aislamiento bacteriano de ese absceso, tienen una Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido, una BLE, ¿no? También no olviden que podemos encontrar genes positivos. Voy a poner un ejemplo sencillito. Si a mí me toman un cultivo, yo ahorita no estoy asintomático, me toman un cultivo, digamos, de un aspirado gástrico, puede salir positivo, porque el ADN de la TB, de hecho, yo tengo como 23 de PPD, que me hice una prueba para un procedimiento que me hicieron y el IGRA es positivo, disculpen que me pongan como ejemplo, ¿no? Y yo que soy asintomático, pueden encontrar gene expert positivo, especialmente trazas, porque ese ADN se puede quedar inclusive por mucho tiempo en alguien. Entonces, no estoy diciendo que yo tengo la razón, solamente estoy poniendo entre paréntesis que los falsos positivos de gene expert existen, ¿no? Y que este caso clínicamente, bacteriológicamente, sí se ha demostrado, ¿no? A través de la bacteriología, la clínica, que es importante, porque una tuberculosis no puede reactivarse en un lado, otro lado, ¿no? O sea, pónganle 2 lados máximos, pero tenía varios focos de absceso, no era solamente uno, ¿no? Que eso es más compatible con un absceso biogénico por bacterias. O sea, concretamente, yo pienso que no es una tuberculosis, pero pueden haber otras opiniones contrarias que seguramente van a ser muy respetables. De todos modos, agradecerle, doctora Porín, por la presentación de este caso. Muy bonito para hacer un ejercicio clínico. Le estamos viendo de toda Bolivia, diferentes residencias. También nos ven en diferentes... telemedicina llega a 248 regiones, ¿verdad, Micael? Nos ven en los centros de salud de atención primaria. Y realmente muy bonito el caso, doctora. Muchas gracias por presentarlo. Y a la residente también. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Por la orientación. Sí que es un reto cuando nos llega un diagnóstico así de GeneXpert en tejido hepático y bueno, vamos revisando la literatura y vemos es positivo, no es positivo, vamos a iniciar tratamiento. Entonces, pero nosotros decidimos confiar en el GeneXpert e iniciar el tratamiento y estamos, bueno, tratando de hacer el seguimiento también al niño. Como le decía, vamos a ver cómo es que han quedado en los antecedentes de COMBE, de los papás, del hermano y ver, ¿no? Cómo nos va con este tratamiento. Hasta el momento el niño está estable, no ha tenido fiebre, está con un buen estado de salud, acudiendo a la escuela y bueno, vamos a irles comentando cómo nos va con el tratamiento. Pero quiero hacerles una consulta. Entonces, si fuera negativo, o sea, si no es, se suspende el tratamiento o se dice que continuamos. Bueno, miren, creo que hemos escuchado varios comentarios, tal vez hay otro más que quieren, alguna otra gente que quiere participar, pero dicen en la vida que lo que se ve no se juzga. Y realmente lo que nos han mostrado ustedes es exudado purulento. ¿Qué pasaría si fuera, en este caso, un absceso probablemente tuberculoso? El líquido tendría que ser citrino, para empezar. Segundo, tendríamos que ver también el antecedente del cuadro clínico, que ya lo mencionó Víctor Hugo. Tercero, ahí sí estamos un poco en discordancia en el sentido del GeneXpert. El GeneXpert tiene una sensibilidad aproximadamente del 90% cuando es ultra. Subimos del 65%, que es habitual con el GeneXpert normal, hasta un 90% más o menos de sensibilidad. Y la especificidad se mantiene en 90-95%. Entonces, es muy difícil decir que esa prueba de traza sea negativa. No. Pero sí podemos decir que puede haberse contaminado. Otra teoría puede ser de que tal vez el paciente hace tiempo atrás presentó una
una bacteremia por Mycobacterium tuberculoso y ahí se quedó probablemente en ese tejido y esa es justamente la muestra que se tomó porque después eso no está avalado por anatomía patológica. Entonces, las posibilidades de que evidentemente sea un absceso hepático por Mycobacterium tuberculosis están bien lejos, ¿no? Uno. Por otra parte, también vale la pena comentar de que si en algún caso que no es este, manejar un caso de tuberculosis, ¿no? Un paciente que tiene una forma extra, ¿no?, pulmonar, que obviamente no sea el sistema nervioso central, pues están manejando con uno más, han manejado con 5 medicamentos ese tratamiento antituberculoso. O sea, porque el imipenem sí no es de primera línea para este tipo de tuberculosis, pero sí, o sea, digamos, sirve, ¿no? Sirve, incluso para tuberculosis multidroga resistente. Entonces, le han dado 5. Yo creo que ahí el etambutol estaba de más, ¿no? Podrían haberse quitado. El etambutol generalmente se da para evitar resistencia, entonces no es algo que va a servir, digamos, no tiene un efecto bactericida, no tiene un efecto esterilizante. Entonces, en esos casos habría también que tomar en cuenta ello, ¿no? Miren, ha sido un caso muy bonito, muy bonito. A mí me ha encantado el caso porque aprendemos todos de que a veces no todo lo que nos informa el laboratorio pues puede ser cierto, requiere un análisis muy exhaustivo a veces, en este caso, y de eso aprendemos, porque a ver si uno presenta un caso muy sencillo, muy frecuente, pues sí aprendemos también, ¿no? Porque aquí hay muchos estudiantes, gente que está aprendiendo, pero en particular, pues este tipo de casos nos interesa mucho a los pediatras también, infectólogos, etcétera. Yo creo que doctora Gabriela Bovarín ha presentado un caso muy bonito, la felicitamos, también a la residente por esta presentación que ha sido muy interesante y esperemos pues que todos se animen y presenten también casos. Tenemos ya mucha gente que está participando. Santa Cruz va a participar también este fin de mes el Hospital Boliviano Holandés, está presentando la caja, la siguiente semana va a presentar el doctor Acho, el grupo del doctor Acho estará presentando un caso clínico también muy interesante y les agradecemos. Les agradecemos que ustedes participen con nosotros, que todos podamos crecer juntos y podemos tener estas discusiones que solamente tienen el afán de que aprendamos todos juntos. No es crítica, porque nosotros así tenemos que reunirnos entre nosotros para poder aprender, porque uno solito tampoco va a poder aprender, ¿no es cierto? Entonces, gracias por presentar este caso, felicitarlas nuevamente a ustedes, al Hospital San Juan de Dios, también, y ojalá sigan presentando este tipo de casos, pues todavía el año es largo y seguramente van a tener algún otro caso que ustedes puedan presentar. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes en otra sesión que seguramente les va a interesar. Ya para el cierre le vamos a dar la palabra al doctor. Algo bien cortito, menos de 15 segundos. ¿Siguen o no con el tratamiento, doctora? Eso creo que les dejamos a ustedes, porque ustedes están con el paciente. Nada más lo que yo sí quisiera que lo vuelvan a discutir es el tiempo de tratamiento, ¿no? El tiempo de tratamiento es 12 meses para meningitis y para afectaciones óseas. En este caso, mi sugerencia sería, si le van a continuar el tratamiento de tuberculosis, porque entiendo es una decisión difícil en algunas situaciones como esta, por ejemplo, que seguramente nosotros también estaríamos conflictuados, ¿no? 6 meses de tratamiento creo que es suficiente. Esa sería una opinión mía. Y bueno, saludar ahí, estoy viendo de Viacha, la doctora Mariela Coronado, ahí directora del Hospital de Sucre de Niños, desde Cochabamba, y realmente qué bonito es que estemos representados aquí de todo el país y cada región presente sus casos y vayamos creciendo en esto que nos gusta a todos nosotros, que son los casos infectológicos. Nada más por mi parte. Gracias, Víctor. Discúlpenme, una cosita muy chiquita. Me interesa mucho lo que ha dicho el doctor Velasco. Ver si van a decidir o no el tratamiento. ¿Qué les aconsejaría yo? Háganle en este caso un gamma interferón, un cuantiferón, una prueba de interferón. Y si esa es positiva, continúan el tratamiento, ante la duda, ante la sospecha, etc. Pero si la prueba es negativa, pues quítenselo del tratamiento, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la recomendación que yo les podría dar respecto a que cómo podemos continuar o suspender el tratamiento, ¿no?
Muchas gracias, doctor, vamos a solicitar. Y quería preguntarles, la anatomía patológica sería el gol estándar que tendríamos que encontrar, ¿no? Entonces, todo esto va a depender o sea, de la experiencia del anatomopatólogo, porque tenemos una anatomía patológica que eso sí nos hubiera dicho que sí es positivo, entonces nos hubiéramos quedado, ¿no? Entonces, pero como acá nos salió negativo, entonces eso quería preguntarle. Sabe, doctora, quería comentarles algo que dijo una bueno, considerada muy experta en tuberculosis en el mundo, y me gustó la conclusión que dijo, ¿no? O sea, el diagnóstico de tuberculosis es clínico apoyado por laboratorio. No es al revés. El diagnóstico de tuberculosis no es laboratorial apoyado por la clínica. No sé si ven la diferencia, ¿no? Como dijo la doctora Moya, la anatomía patológica también en muchos casos no necesariamente va a decir que es tuberculosis y sí ser tuberculosis. Entonces todo tiene que encajar la clínica. Eso lo digo no solamente por el caso, sino porque nos están escuchando en toda Bolivia, y tuberculosis para todos nosotros los bolivianos es del día a día, ¿no? El diagnóstico de tuberculosis es fundamentalmente clínico, apoyado por laboratorio. No al revés. Sí. Bueno, gracias. A ustedes. Bueno, doctores, muchísimas Muchas gracias. gracias. No, pues de qué, a ustedes las gracias y hasta el próximo viernes. Hasta luego, muchas gracias. Así.